el externado, la Universidad del Externado va a participar la doctora Magdalena Correa Henao. Buenas tardes. Saludo a las señoras magistradas, a los señores magistrados, a la señora secretaria general y a las personas asistentes a la audiencia. En nombre de la universidad agradezco esta feliz oportunidad de poder participar en un debate cuyos elementos de fondo son tan caros y valiosos para el espíritu liberal del externado. Haré referencia a 3 puntos con los cuales espero atender de manera directa e indirecta las preguntas que se le han formulado a los intervinientes. El primer punto hace alusión a aspectos de carácter formal o procedimental. Es decir, la pregunta que quisiera absolver desde el punto de vista del análisis que hemos desarrollado en el Departamento de Derecho Constitucional con relación a los procesos de tutela incoados por la Procuraduría General de la Nación es si ella tiene legitimación en la causa, 1, y 2, si ella puede estar defendiendo derechos fundamentales propios de aquellos que se pueden vulnerar con ocasión de sentencias judiciales. Frente a lo primero, aunque efectivamente ustedes, como jueces constitucionales en jurisprudencia, verbigracia auto 283 del año 2010 o sentencia T293 del 13, han hecho una interpretación bastante amplia de las funciones reconocidas por la Constitución en el artículo 277 al Procurador General de la Nación para reconocerle así poco más o menos una competencia absoluta de intervención sin distingo en los procesos administrativos y a la sazón aquí en los procesos judiciales. Lo cierto es que esa interpretación del juez constitucional jamás puede entenderse en el sentido de que dicha función tenga la capacidad de desquiciar, de desnaturalizar las acciones y los procesos judiciales en donde puede ampliamente intervenir. Su intervención entonces deberá estar alineada con las características de esa acción y de ese proceso. En ese sentido, volviendo al asunto y a los casos de los que se está discutiendo en esta audiencia, tendríamos que decir, bien, ¿cuál es el derecho fundamental llamado a ser protegido por vía de acción de tutela frente a sentencias judiciales? El derecho al debido proceso. Tiene la Procuraduría General un derecho a un debido proceso en un asunto de la jurisdicción voluntaria que resuelve un interés particular de 2 sujetos, aunque después sometido a normas de derecho público, definitivamente no. O poniendo las cosas por su nombre, según el planteamiento de la Procuraduría, existe el derecho fundamental a imponerle a un juez la interpretación literal y exegética de la ley, o existe el derecho fundamental a imponerle a un juez la interpretación más restrictiva de una sentencia de constitucionalidad como la C-577 del año 2011, como efectivamente es lo que, hablando en plata, formula el Procurador General de la Nación? No, ese derecho fundamental no existe. Nunca se puede entender que una función constitucional sea un derecho. Una función constitucional es una competencia, pero no un derecho fundamental. Y la pretensión de la defensa del orden jurídico jamás puede entenderse como razón suficiente para habilitar a la Procuraduría para pretender la revocatoria de una decisión judicial por vía de acción de tutela. Más aún, cuando dicha pretensión, ¿qué representa?
representa, además de el peligro, el terrible peligro, ciertamente, de poder por esa vía inmiscuirse en todos los litigios asociados con intereses particulares que muchas veces pueden representar derechos legales, pero también posiciones jurídicas y fundamentales, uno, pero dos, ese otro bien tan valioso, tan preciado y que todavía por fortuna lo tenemos en nuestro Estado, y es la autonomía e independencia judicial. Porque se quiere así que por vía de ese pretendido e inexistente derecho fundamental se imponga a un juez una determinada interpretación, por lo demás restrictiva. Y ya hace muy poco, enhorabuena, ustedes jueces constitucionales, en sentencia T-444 del año 2014, tuvieron a bien señalar que no era legítima esa pretensión por parte de la Procuraduría de pretender imponer determinadas interpretaciones de tal naturaleza a autoridades, a notarios y a jueces. En conclusión, con relación a las acciones de tutela interpuestas por la Procuraduría General de la Nación, técnicamente estimamos respetuosamente que la decisión del juez constitucional debe ser la de declarar improcedentes dichas tutelas, porque no hay objeto, porque no hay derechos fundamentales defensables en este asunto y, al hilo de lo anterior, porque no existe legitimación en la causa. Segundo, con relación a los demás casos, a los casos en donde se interpusieron tutelas por parejas del mismo sexo a quienes se les negó el derecho de contraer matrimonio, el juez constitucional, así lo estimamos, es competente para pronunciarse. Y las razones de dicha competencia, a decir verdad, son razones sencillas. ¿Qué razones? Pues, en primer lugar, es competente porque efectivamente hace parte de las atribuciones reconocidas por la Constitución y la ley, en este caso el decreto 2591 como juez de revisión. Segundo, porque existen derechos fundamentales en juego. Tercero, porque en el artículo 35 del decreto 2591, efectivamente, con relación a la decisión de revisión, se establece que el juez de revisión, la Corte Constitucional, entonces podrá conceder o no la tutela, pero al mismo tiempo podrá unificar jurisprudencia y efectuar la interpretación de las normas constitucionales que correspondan. Pero existe adicionalmente otra razón, y es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha admitido que por vía de tutela se efectúen interpretaciones de sentencias de constitucionalidad. Esto ocurrió con la sentencia, por ejemplo, 051 del año 2010, respecto de la sentencia de constitucionalidad 336 del año 2008. Otra razón que determina la competencia de la Corte para pronunciarse se encuentra precisamente en la subregla de su decisión, sentencia C-577 del año 2011. Como quiera que, en el marco de su poder de interpretación de la Constitución, determinó que, por un tiempo, el Congreso de la República no tenía la oportunidad de definir si discriminaba o no, si reconocía o no derechos a las parejas del mismo sexo asociados con la creación mediante un vínculo jurídico de la familia, sino el tiempo para cubrir a través de una decisión deliberada, consistente, pluralista, el déficit de protección para con las parejas del mismo sexo. Sin embargo, agotado este tiempo, la siguiente subregla que el juez constitucional establece hace referencia a la necesidad de aplicar lo razonado en la sentencia con una configuración que efectivamente la propia Corte Constitucional ha reconocido puede dar lugar a diversas interpretaciones.
Este es un momento, por consiguiente, según lo señalado en los puntos anteriores, oportuno para esclarecer y unificar la interpretación de dicha subregla, unificar la jurisprudencia y al mismo tiempo dar alcance a las normas constitucionales que se encuentran en juego. ¿Con qué sentido? Consideramos que existen razones suficientes para estimar que el sentido de dicho pronunciamiento debe ser el de no diferenciar, porque no hay razones para la diferenciación. Esto es el de reconocer que si la pareja del mismo sexo quiere constituir una familia a través de un acto jurídico, este debe ser el mismo que se reconoce para las parejas heterosexuales. Y por una razón adicional, que digamos que por contraste coincide felizmente o contrasta felizmente con la postura que mi colega profesor formuló hace un momento, porque efectivamente el juez constitucional, a través de figuras de distinta naturaleza, pero también el juez interamericano, Verbigracia en sentencia Heleman versus Uruguay del año 2011, ha evidenciado una pieza fundamental del Estado constitucional. Esto es la inexistencia ya de un legibus solutus, de un poder legislativo absoluto. Y más claro aún, la inexistencia de una democracia formal, bien representativa, bien directa o participativa absoluta. No hace parte del ámbito de competencia del debate democrático, deliberativo y pluralista la definición de ámbitos y usos fundamentales de los derechos. Y tampoco hace parte de esa discusión porque eso sería muy peligroso para los grandes valores del Estado constitucional que se puedan definir en contra de determinados sujetos discriminaciones que afectan su dignidad humana cuando no existan razones ciertas para tal determinación. El tercer punto, entonces concluyo este segundo diciendo en conclusión que la Corte es competente y en el marco de esa competencia estaría llamada a estimar, a interpretar el alcance de la sentencia C-577 del año 2011, señalando que las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio, como ocurre con las parejas heterosexuales, como una decisión que en el marco de revisión tenga efectos intercomunes. El tercer punto, muy breve, hace referencia a los enormes riesgos que supone el mantener el estado de cosas actual o la tendencia generalizada que actualmente existe, y es que las parejas del mismo sexo pues puedan constituir ese vínculo familiar a través de un contrato innominado. Eso representa muchas cosas muy peligrosas. Esto es que las relaciones de familia estén sujetas a la disponibilidad de las partes, cuando una de las garantías del derecho de familia se ha encontrado precisamente en que dicho derecho está estructurado a partir de normas de orden público. Pero la inseguridad jurídica a la que hago referencia tiene dos facetas. Una faceta que es en la que todos los que consideramos que esta discriminación es, digamos que de manera muy coloquial, el colmo, asociada a todos los riesgos en los derechos de la pareja, como no poder beneficiarse de la seguridad social, eliminar la garantía básica del debido proceso de no declarar en contra del cónyuge, etcétera, y todo el listado de discriminaciones que se pueden derivar de dicha inseguridad jurídica. Pensemos en la discriminación positiva, tan poco justa, que se crearía en favor de las parejas del mismo sexo en la medida en que no constituyen una relación matrimonial, sino una relación atípica. Por ejemplo, tendrían el privilegio de no estar sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la contratación pública. Podrían perfectamente no estar vinculadas por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Congreso de la República. Y esto representaría, cosa que tampoco resulta feliz para el Estado constitucional, unos beneficios que romperían el principio de igualdad cuando la igualdad debe ser la regla, cosa que también resulta contraria al orden constitucional. Gracias.
Gracias a la profesora Magdalena.